Sesión 50. ¿Qué es la Biblia? Ahí está el código QR, como siempre, un solo link ahora para conectar con todo. El propósito de esto, que otros lleguen a conectar, ojalá que puedan mandar el link para todos, para que puedan llegar a conocer la palabra del Señor. De paso de lo que vimos la semana pasada, muy breve, vimos Efesios, la vida cotidiana del creyente. De frente a la mayoría de las cartas en Efesios, Pablo no tiene ningún enfoque específico, no está corrigiendo errores, no está advirtiendo sobre falsos maestros, sí, eso, pero no es el propósito principal. Está enseñando primero cómo somos en Cristo, cómo tenemos que ser en Cristo. Vivimos en Cristo, no vivimos por nuestra propia fuerza, vivimos en Cristo y el día a día de la vida cristiana. Esos son los dos temas que él enfoque. El libro está dividido a la mitad, tres capítulos. Primera parte, quiénes somos en Cristo. Segunda parte, cómo vivir la vida cotidiana de la forma cristiana. El propósito de la carta es muy simple, enseñar quiénes somos en Cristo, acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, afirmar nuestra autoridad espiritual. No vimos mucho eso la semana pasada, pero esta carta es muy importante para entender que tenemos autoridad espiritual. No hay que tener temor a los demonios, ni siquiera al diablo mismo, porque tenemos autoridad espiritual. Y eso quizás es un punto que debería tocar en un momento en el futuro, es algo importantísimo. Y acordarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, afirmar nuestra autoridad espiritual y ofrecer consejos prácticos para el diario vivir. ¿Se acuerda que yo dije que hay 41 comandos o mandamientos en esa carta? La primera mitad hay uno solo y la segunda mitad están todos los 40. Sesión 50, Filipenses. Pero primero, algunos cabos sueltos. Yo había dicho la semana pasada que Pablo estaba en la cárcel en Roma 2 veces, pero este punto merece un poco de aclaración porque vamos a ver algo más de eso hoy día. Hay debate hasta hoy referente a cuántas veces estuvo en la cárcel y dónde y cuánto tiempo en total. Algunos pocos dicen que fue una sola vez en la cárcel La Martina, en Roma, y fue por 2 años y después lo ejecutaron. Ese es un extremo. El otro extremo dice que estuvo preso 7 veces en varias ciudades, sumando hasta 12 años. Obviamente en la Biblia hay evidencia para apoyar ambos extremos. No es que inventaron cosas que no están en la Biblia. Sin embargo, analizando bien, podemos llegar a conclusiones. Clemente de Roma, por ejemplo, un obispo que viene como tercera generación después de Juan, cuando muere Juan. Policarpo es uno de sus discípulos y Clemente de Roma está también más o menos en la misma hora. Él era uno de los padres de la iglesia y él dice que fue 7 veces que estaba preso. Quién sabe si es verdad o no por la escritura, es difícil llegar a esa conclusión. Pero la evidencia directa en la Biblia, lo que sí tenemos, que fue arrestado por lo menos 3 veces, Pablo. En Filipos, en la ciudad de Filipos, eso vemos en Hechos 16. Vamos a verlo brevemente hoy, pero más tarde. Fue arrestado en Jerusalén, en Hechos 22, y llevado a Roma. Y de ahí nace algo de la confusión, porque en ese viaje fue arrestado en Jerusalén, fue llevado también a Cesarea y después a otro cárcel. Entonces estuve en varios cárceles, pero un solo arresto. Entonces, ¿cómo contabilice eso? ¿Está preso por diferentes cosas? No, está preso por lo mismo, pero es una serie de etapas porque él había dicho apelo a César y por lo tanto tuvieron que llevarlo a Roma. Y ese viaje pasó por esta cárcel, otro cárcel, para finalmente llegar a Roma. Y la tercera vez que está arrestado en Roma,
Sabemos por segundo Timoteo que fue arrestado, fue llevado a la cárcel mamertina y después ejecutado. Entonces tenemos 3 arrestos en la Biblia. ¿Cuántas prisiones, cuántas cárceles? Depende de cómo uno va contabilizando. El de Filipos vamos a ver en mayor detalle hoy. Sin embargo, el mismo Pablo nos da a entender que posiblemente fue más que solo eso. 2 Corintios 11:23. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. Eso vimos en 2 Corintios, pero aquí Pablo dice, yo he sido arrestado más veces que ellos, dando a entender que son varias veces, no solamente 2 o 3 veces. Quizás es verdad que 7 veces. En la Biblia no hay evidencia, pero sí hay evidencia de 3 veces. Y ese es el punto. Otros dicen que hay evidencia crítica en combinar parte de Romano. Y es raro. Tiene que tener mucha fe para creer esto. Combinando Romanos 17, Hechos 18, 1 Corintios 16 y 2 Corintios 1 para indicar que fue preso también en Éfeso por un tiempo. Sin embargo, esto es bastante débil. Es como dice, rayando muy fino para llegar a esa conclusión, quizás hilando muy fino, eso, cerca. Y también requiere usar un libro apócrifo para llegar a esa conclusión. Por lo tanto, no estoy tan convencido. Lo cierto es que según la Biblia, Pablo fue preso por lo menos 3 veces, de los cuales por lo menos 2 fueron en Roma. Y vamos a ver el tercero hoy. Otro cabo suelto, y esto es interesante, que yo había dicho la semana pasada, leemos un versículo en Apocalipsis que habla de los 7 espíritus de Dios. Es Apocalipsis 1, 4 y 5a. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí está el problema, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos dicen, Dios tiene 7 espíritus. Y yo había dicho que no es literal. Y Dios no tiene literalmente 7 espíritus, que más bien esto se refiere al Espíritu Santo, donde el número 7 representa la perfección, la plenitud o el hecho de ser completo, sin que falte nada. Y esto aquí, ponga las antenas, ponga atención, porque vamos a llegar a un camino, no enredado, pero un camino largo, pero muy interesante para entender por qué estoy diciendo eso. Cuando uno ve el texto aquí dice claramente, Dios tiene 7 espíritus y los 7 espíritus están delante de su trono. O sea, Él está en el trono y sus 7 espíritus no están en el trono. Ya empezamos con un detalle claro. También requiere mayor aclaración. Entonces vamos a comenzar. Yo dije que 7 espíritus es simbólico, porque muchas cosas en Apocalipsis son simbólicas. No olvide que este versículo está en Apocalipsis, dado que el libro en sí es del tipo de literatura que he llamado apocalíptico. Eso es literatura apocalíptica. Uno dice, pero como redundante decir eso, porque Apocalipsis. Bueno, hay otros libros en la Biblia que tienen el mismo estilo. El estilo se llama apocalíptico porque es del estilo de este libro. Pero Daniel, por ejemplo, Ezequiel, parte de Primero Tesalonicenses, parte de Mateo 24, hay varios libros en la Biblia que usan este mismo simbolismo que está en Apocalipsis. Por eso se llama literatura apocalíptica. No hay tiempo hoy para profundizar en todo eso. Lo vamos a ver. Cuando llegamos a Apocalipsis, ahí vamos a profundizar para entender. Entonces voy a hacer un resumen muy breve de lo que es. La clave para entender el simbolismo de este tipo de material es reconocer esto, que está escrito en este estilo, desconocido hoy. Nadie escribe libros en este estilo. Nosotros al leer algo podemos identificar, esto es poesía, esto es ficción,
Esto es noticia, esto es un informe financiero. Solamente por leerlo podemos entender cuál es el tipo de texto. Pero como no tenemos exposición a literatura apocalíptica, no logramos ni identificar, ni entender, ni menos descifrar. Ahí nace el problema. Hay que comenzar reconociendo que este es un estilo que probablemente la mayoría de la gente hoy en día no conoce. Por lo tanto, tiene que prepararse, autoenseñarse de antemano para llegar a entenderlo. Es difícil para muchas personas entender porque no conocen la base de cómo funciona. Entonces, eso es lo que vamos a ver muy brevemente. Hoy, al hablar de algo apocalíptico, pensamos, wow, bombas atómicas y fuego y el fin del mundo y explosiones, y eso es apocalíptico, destrucción, pero no es así. El significado de la palabra no es eso. En su sentido original, la palabra apocalipsis significa revelar, desvelar, descubrir. Así de simple. Incluso en inglés se llama Revelation, este libro, revelación, no se llama apocalipsis. Y viene de dos palabras en griego, apo, que quiere decir desde, un prefijo, y kaliptein, que es cubrir, tapar, ocultar, esconder. O sea, apocaliptein es descubrir, destapar, desocultar, desesconder, para inventar una palabra. El concepto es sacar algo desde su escondite, destaparlo y mostrarlo plenamente a luz de día. Ese es el significado real de Apocalipsis. Al revés de lo que pensamos, el propósito de este libro es la revelación de cosas escondidas. No es para confundir, es para revelar. Pero si no entendemos el estilo, no vamos a entender la revelación tampoco. El punto básico de este estilo es revelar algo importante en la vida real mediante una presentación simbólica. Esa es la base. Todo lo que hay en Apocalipsis, por muy raro que sea, tiene algún significado en el mundo real, que generalmente no es lo mismo. Las bestias que salen, por ejemplo, con una pata en el mar y la otra en la tierra, no es una bestia, tiene un significado en la vida real. O sea, cuando llega el momento del apocalipsis, no vamos a ver bestias pisando el mar y pisando la tierra, porque eso es simbólico de reyes, de autoridades, de naciones. Pero hay que entender eso para tener claro que no hay bestias. La bestia representa algo. La forma de presentar los hechos es mayormente simbólica, pero los hechos en sí son absolutamente reales. O sea, cuando hay una bestia que está pisando el mar, quiere decir que viene algún tipo de autoridad que va a tener influencia sobre el mar. Así de simple. Hay algunas características claves de este tipo de literatura apocalíptica que hay que tomar en cuenta para entender el significado. Aquí vamos a pasar muy rápido, no tenemos tiempo para profundizar. Es estructurada. Generalmente no se nota la estructura porque la estructura también es simbólica. No era algo hablado, como un sermón, por ejemplo, en Deuteronomio, es el registro de Moisés. Hablando, es un sermón referente a la ley. Pero esto no es un sermón. Tiene un diseño muy cuidadoso, con precisión, siguiendo una estructura y un diseño claro. Por lo tanto, hay forma, hay flujo de pensamiento, hay uso creativo del lenguaje, etc. Está muy bien pensado y diseñado. Se presenta en forma de visiones, sueños y viajes por otros mundos, generalmente por el cielo. La intención es de comunicar un sentido de misterio y la revelación de secretos ocultos. Esa es como la forma. A menudo el mismo texto incluye una clave o guía para ayudar a entender los secretos y misterios. Generalmente hay un ángel. Por ejemplo, en Daniel tiene una visión, tiene un sueño y él no entiende nada y él pregunta a uno que está ahí, dice, y ese uno que está ahí es un ángel. El ángel empieza a explicar. Todo lo que él había visto hasta el momento no tiene sentido,
Pero el ángel empieza a explicar, no, ese bestia que viste es tal persona, el otro es tal persona. Siempre hay una explicación, generalmente en el mismo texto. Si no está en ese texto, está en otro texto. Mucho de lo que hay en Apocalipsis viene de Daniel. Para entender la simbología de Apocalipsis hay que ver Daniel primero. Sus imágenes y símbolos son formas de fantasía que representan la realidad. Y su lenguaje es críptico, metafórico, altamente simbólico. Bueno, leer el Apocalipsis se entiende que ese lenguaje, nadie usa ese tipo de lenguaje hoy en día. Es críptico. Formas comunes incluye fuego, humo, oscuridad, relámpago, bestia, criatura rara con múltiples cabezas, dragones, combinaciones curiosas de imágenes normales. Por ejemplo, una langosta con cola de escorpión y cabeza humana. No existe tal criatura. Es simbólica y cada parte simboliza algo. Eso es lo que hay que reconocer. El propósito es de pintar un mundo que no existe en la realidad como un medio de comunicar verdades que sí existen en el mundo real. Es ese paralelo que hay que entender para lograr descifrar o no sé cuál es la palabra, no es descifrar, es para entender lo que es, lo que está tratando, el mensaje que está tratando de transmitir. Es una forma muy estilizada, esquematizada de escribir. Son comunes los grupos o secuencias de números importantes, de colores, de personas, de tiempos y eventos. Eso vamos a ver. No olvide que estamos tratando de ver por qué la Biblia dice que Dios tiene 7 espíritus. Los números, sobre todo, tienen valor simbólico. Hay uso frecuente de cierto número, 3, 4, 7, 10 y 12 en especial. Todos tienen algún significado en la cultura de los judíos. Ok, para tener mayor claridad hay que usar las reglas de la ciencia hermenéutica. Yo había enseñado hermenéutica años atrás, 7 clases. No voy a enseñar hermenéutica aquí en 5 minutos, pero hay algunas reglas que hay que usar cuando está estudiando la Biblia o cualquier texto realmente. Es una ciencia hermenéutica. Hay reglas que se pueden aplicar para entender un texto complicado. Quizás debería repetir eso en algún momento. Brevemente, término sencillo, resumiendo las 7 reglas, hay que leer la literatura apocalíptica desde el mismo punto de vista del autor original y de su audiencia original. No se puede inventar otra cosa. Si yo mando un WhatsApp a Lalo y digo, Lalo, juntémonos mañana en Starbucks, y alguien ve el mensaje y dice, oh, van a robar un banco. Están interpretando un mensaje usando algo que no está en el mensaje. Yo estoy invitando a Lalo a tomar un café, nada más que eso, pero alguien ve a Star, es estrella y Bucks equivalente a plata, entonces van a robar un banco con explosiones. O sea, es ridículo, pero eso es lo que hace mucha gente con Apocalipsis. Ve una frase y tratan de darle una explicación que realmente no está en el texto. Hay que tomar ese punto de vista. ¿Qué quiso decir el autor y qué iba a entender la audiencia? En el caso Apocalipsis, hay que tomar el punto de vista de un cristiano viviendo en Israel, Roma, Grecia o Asia Menor, a final del primer siglo, porque ahí fue cuando Juan escribe todo esto, y principio del segundo, porque ahí su audiencia está leyendo por primera vez, leyendo el sentido simple del texto y usando el resto de la Biblia para iluminar el texto. O sea, no hay que buscar en el Corán explicaciones de Apocalipsis. El Corán no fue escrito hasta 600, 700 y tantos años después de la Biblia. Entonces, confiar en la Biblia, no en algo escrito cientos de años después. Y ningún otro punto de vista es válido. Y ahí nace mucho problema. Muchos tratan de interpretar Apocalipsis, Daniel y otro tipo de literatura así, desde su propio punto de vista. Quieren usarlo para mostrar algo. Pero no es así, no es válido eso. Y de ahí nacen muchas sectas y problemas. Entonces ahora podemos volver al punto de los 7 espíritus. Primero, en general, Apocalipsis, los números son simbólicos, no necesariamente reales. Hasta cuando son reales, también son simbólicos, que causa confusión.
Por ejemplo, número 7. En la cultura judía, 7 es el número de Dios, número de la perfección, número de ser completo. Algo que no le falta ni sobre partes. Eso va a tener simbolizado por el número 7. El número 7 como tal ocurre 55 veces en el libro de Apocalipsis, pero eliminando duplicaciones, cuando habla de lo mismo 2 o 3 veces, ocurre 49 veces. O sea, 7 veces 7. Ya tenemos simbolismo en el número de veces que está repetido el número 7. Para entender que a veces lo que se ve a primera vista en Apocalipsis no es tan simple. Tiene que hasta contar los números para entender mejor. Entonces, claramente aquí este número es altamente simbólico porque está repetido un número perfecto de veces. Hay 7, por ejemplo, hay 7 iglesias, cartas, espíritus, estrellas, sellos, cuernos, ojos, ángeles, trompetas, truenos, cabezas, coronas, plagas, copas otra vez, colinas, reyes, etc. Hay un sinfín de cosas donde la Biblia dice, y por ejemplo, dice una ciudad que está plantado en 7 colinas. ¿Hay que tomar eso literal o figurativo? O quizás los dos. Ese tipo de simbolismo hay que tomar en cuenta. Aquí hay muchos 7 en Apocalipsis y todos tienen un significado. Adicional a esta repetición del número 7 como tal, también hay otro grupo de 7 que no son nombrados directamente. No dice hay 7 de esto, sino existe solamente el texto. Por ejemplo, hay 7 terremotos. También hay 7 benditos, 7 filos, 7 este libro y 7 mano derecha, entre otras cosas. Hay 7 profetas mencionados por nombre. Hay 7 menciones de la espada de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, Dios Todopoderoso, el libro de la vida, juicio, reino, santo, día, noche, voces, el abismo sin fondo. O sea, muchas cosas están repetidas 7 veces, pero sin usar el número 7. Están solamente nombrados terremotos. 7 veces en el libro hay mención de terremotos. O sea, el número 7 es importantísimo en Apocalipsis y siempre es simbólico hasta cuando realmente son 7 cosas. Por ejemplo, vimos la semana pasada que Juan escribe a 7 iglesias. Sí, un número físico de 7 iglesias, cada uno tiene nombre, pero también está escribiendo a todas las iglesias porque 7 es el número de ser completo. O sea, no hay que pensar que la carta solamente para esas 7 iglesias. Son para nosotros hoy también. Referente a los 7 espíritus, la palabra espíritu ocurre 21 veces en el libro. O sea, 3 veces 7. Otra vez, simbólico. Y 3 es otro número simbólico en Apocalipsis, es el número de la Trinidad, por ejemplo, entre otras cosas. Casi todos los números son simbólicos en Apocalipsis, aun en los pocos casos donde también son reales. Para subrayar esto, veamos uno de los versículos que juntan varios 7 que puede ser muy confuso a primera vista. Apocalipsis 5, versículo 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Wow! Esto ya es algo raro. Y entre paréntesis, 4 también es simbólico aquí. 4 seres vivientes es simbólico del mundo visible. Número 4 para los judíos simboliza el mundo que nosotros vemos. Pero claramente aquí no había un cordero real en el cielo. Es parte de la visión, pero la visión es simbólica. Ni menos uno que había sacrificado, pero ahora está de pie. No es un cordero. ¿Qué es? Jesús. Obvio, sin duda el cordero simboliza Jesús. En la vida real, Jesús. En la visión es un cordero que había degollado y ahora está de pie.
Y claramente Jesús no tiene 7 cuernos, ni tampoco 7 ojos. Es simbólico. ¿Simbólico de qué? Cuernos representan reyes en literatura apocalíptica. Lee Daniel para entender eso. Por lo tanto, Jesús es el rey único y perfecto. No es que Jesús tiene 7 cuernos, sino que es el rey, es el rey. No hay más reyes, es Jesús. Y tiene 7 ojos porque ve todo perfectamente. Es omnisciente Jesús, por eso tiene 7 ojos. No porque físicamente Jesús tiene 7 ojos, sino porque simbólicamente ve todo. Y los 7 espíritus son un solo espíritu perfecto. No son 7 espíritus. Es el Espíritu Santo. O sea, aquí tenemos otra vez la Trinidad. Frente al trono de Dios está Jesús y el Espíritu Santo. Así de simple. Con descripción muy rara aquí de un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos y 7 espíritus. En realidad es el Rey de Reyes que ve todo perfectamente y está con el Espíritu Santo. Para mayor claridad, si tienes tu Biblia y es la NBI, seguramente va a haber este símbolo A entre paréntesis cuadradas ahí, después de la palabra espíritus, y ese símbolo A se refiere a una nota a pie de página. Si tiene la NBI, búscalo, seguramente va a encontrar. Y esa nota de pie de página, justo después de 7 espíritus, dice, o espíritu séptuple. O sea, un solo espíritu séptuple, que es repetido 7 veces en el fondo. Frase que simboliza el Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué no dice 7 espíritus? Porque en griego es así, es heptoniuma. Es una palabra larga que quiere decir espíritu septuple. No 7 espíritus, sino espíritu, un solo espíritu séptuple. O sea, no es que el Cordero, Jesús, tiene 7 espíritus diferentes que son de Dios, sino que tiene un solo espíritu septuple, que es el Espíritu Santo. Y tal Espíritu Santo había sido enviado por toda la tierra por Dios. Está claro, solamente hay que leer ese versículo entendiendo cómo funciona la literatura apocalíptica y el simbolismo. Obviamente no es una imagen real porque Jesús no tiene 7 ojos, no tiene 7 cuernos y tampoco tiene 7 espíritus. La frase 7 espíritus de Dios ocurre 4 veces en Apocalipsis. Vimos uno acá. Ocurre en capítulo 1:3, 3:1, 4:5 y 5:6 que vimos recién. En todos los 4 casos está esa misma nota a pie de página que dice o espíritu séptuple, que es la traducción real el griego. Y eso es, no hay más menciones en la Biblia de 7 espíritus de Dios. Solamente en Apocalipsis, en esas 4 oportunidades, perdón, 3 oportunidades en Apocalipsis. Y quizás está pensando que, pero yo había visto algo, que no, eso es mentira lo que está diciendo Stuart, porque sí, hay otra mención de 7 espíritus de Dios en Isaías. Vamos a verlo. ¿Qué dice ese texto en Isaías? Es Isaías capítulo 11, versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ups, parece que me equivoqué, porque aquí están los 7 espíritus. Y ahora hasta tienen nombres. Cada uno de los 7 tiene nombre. Entonces, por ende, de verdad, Dios tiene 7 espíritus. Aquí lo dice claramente, ¿no? Pero mírenlo de cerca. Mírenlo de cerca. Espere un poco. No son 7. ¿Por qué no son 7? Claramente, aquí dice
que el Espíritu del Señor reposará sobre esta persona. El Espíritu único, y ese Espíritu consiste de 6 espíritus: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. O sea, hay solamente 6 espíritus acá, no son 7. El primer espíritu no es un espíritu por separado, sino incluye a los demás. O sea, ese espíritu del Señor viene a reposar en alguien, y ese espíritu consiste de 6 cosas: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor del Señor. No son 7, son 6. Pero, analizando un poco más aquí, en realidad hay solo 3 espíritus acá. No sé si lo ven. Voy a ponerlo en colores. Primer espíritu es un solo espíritu que es de sabiduría y entendimiento. Hay otro espíritu que es de consejo y poder, en verde, y un tercer espíritu que es de conocimiento y temor del Señor, en amarillo. Son 3, no son 7. Aquí hay solamente 3 espíritus. Y en conjunto, estos 3 son el Espíritu del Señor que reposará sobre él. O sea, solamente hay que leer el texto para entender aquí no hay 7 espíritus. Como siempre, para entender la Biblia, solo hay que leer la Biblia con cuidado, estudiarlo y poner atención a lo que realmente dice, no lo que creemos que diga. Porque muchas personas se confunden en el Apocalipsis. ¿7 espíritus? ¿Cuáles son? Y después van, Isaías, aquí están los 7 espíritus. No. Lee la Biblia, no lo que uno quiere encontrar, que son los 7 espíritus. Lee lo que realmente dice. Aquí hay solamente 3. Este es un malentendido bastante común de pensar que este versículo en Isaías es la definición de los 7 espíritus de Apocalipsis. Busque en Google los 7 espíritus de Dios. Van a encontrar un sinfín de teorías, la gran mayoría de los cuales se van refutando el uno al otro, y diciendo, no, los 7 espíritus son este. Y bueno, son 3, pero son 6, son 7. Realmente no es así, hay solo 3. Claramente, al aplicar un poco de exégesis, no es así. Vimos exégesis hace algunas semanas atrás. Es la forma correcta de interpretar la Biblia. Es mirarlo con tu mente abierta para entender lo que el texto está diciendo. El opuesto es eisegesis, es comenzar con una idea y tratar de insertarlo en la Biblia. Mala idea. Exégesis es la forma de estudiar la Biblia para conocerlo bien. Ok, entonces, los 7 espíritus de Apocalipsis se refiere a un solo único Espíritu Santo que es perfecto. Así de simple. Eso es por la misma Biblia, lo dice así. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y este versículo de Isaías 11 tiene otro propósito, muy diferente. Y al verlo en su contexto completo, vamos a entenderlo. El texto completo de este versículo que vimos recién en Isaías 11 es Isaías 11 completo. Vamos a verlo. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Entonces aquí estamos hablando del linaje de David. De ese mismo linaje va a brotar algo. Creo que pueden entender por dónde va esto. Sigamos. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Entonces, ¿qué tiene que ver este
Capítulo 11 de Isaías es profecía mesiánica. Así de simple. Es una profecía referente a Jesús y cómo sería. E incluso tal profecía no comience en versículo 1 de capítulo 11, sino en el capítulo anterior, en versículo 20. Ahí comienza y no termina hasta el final de capítulo 12. Es una profecía bastante larga. Todo es mesiánica, todo tiene que ver con Jesús. No es para explicar los 7 espíritus de Dios. Está diciendo cómo sería Jesús. Esto tiene que ver con los tiempos finales, específicamente con el milenio. No hemos visto el milenio todavía, he hablado de eso un par de veces. Con Dios rescatando un remanente después de la destrucción que está decidido, rebosando justicia. Este brote de David, de Isaí, va a reinar. El Mesías va a gobernar sobre todo el mundo en tiempo de paz, el milenio, y la profecía termina con una canción de alabanza y adoración en capítulo 12. Así termina esta profecía. En aquel día dirán, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, pues es grande en medio de ti el Santo de Israel. Así termina la profecía. Es mesiánica. Todo la profecía desde 10:20 hasta el final de 12. Ese propósito real de Isaías 11, ese versículo no se puede tomar fuera de contexto. El contexto es eso, profecía mesiánica. Es para anunciar la llegada del Mesías y su reino de justicia sobre toda la tierra por 1000 años, con sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Son características que Jesús va a tener durante su reino en el milenio. Así de simple. Canta y grite de alegría, dice aquí. Y hablando de cantar y gritar de alegría, por fin llegamos a Filipenses, la carta de la alegría. Filipenses, el autor de Filipenses es ¿quién? Pablo y Timoteo. Vamos a ver por qué. Filipenses 1:1. Fecha escrita, hay 3 fechas posibles que puede ser escrito. No sabemos cuál de las 3, pero entre 20 y 30 años después de la resurrección de Jesús, Pablo escribe a los filipenses. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia. Pablo preso en Éfeso, posiblemente, si la fecha es 53-55, en Cesarea, si es 57-59, o Roma, si es 61-62. Yo me inclino por la última, 61-62. Contexto geográfico, Macedonia y Roma. Versículo clave, Filipenses 4:4, dice simplemente, alégrense siempre en el Señor. E insisto, alégrense. Y hay otro que puse aquí como segunda posibilidad, Filipenses 4:13, que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Había escuchado eso, no? Antes, vamos a ver, que esto es muy interesante. 2 frases que a primera vista no tienen nada que ver el uno con el otro, pero están conectados. Tema principal de este libro, viviendo la vida cristiana para la gloria de Dios con el gozo y alegría del Señor, a pesar de las circunstancias y también falso maestro. Porque aquí Pablo ha identificado un posible problema, que no es problema, pero podría llegar a ser problema, entonces él habla en contra de los falsos maestros. Propósito, sin realmente informar referente a su condición, él está en la cárcel nuevamente, quiere informar a los filipenses qué está pasando. Advertir referente a los maestros falsos, agradecer el regalo de los filipenses que habían enviado, parece que dinero, no sabemos, pero probablemente fue dinero. Encomendar Epafrodito y Timoteo a los filipenses y enseñar a vivir con gozo y alegría siempre. ¿Por qué tanto hablar de alegría y gozo? Antes de entrar en la carta como tal, sería bueno saber algo de dónde viene esta iglesia.
¿Y dónde encontramos la historia de las iglesias? Vamos a Hechos. En este caso, Hechos capítulo 16, 11 al 15. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Aquí tenemos mucha información para comenzar, pero nota, de ahí fuimos a Filipos. Ahí comienza una ciudad grande. En esos tiempos era la ciudad capital de Asia Menor, hoy Turquía. Aquí Pablo lo dice claramente, colonia romana. Tenía entre 100.000, 150.000 habitantes y era un gran centro cultural, político, religioso, comercial, con un puerto grande. Otra vez Pablo va eligiendo, parece que el mismo tipo de ciudad, Corinto, Galacia, no, Galacia no, pero Efesio, Filipo. Siempre va buscando ciudades grandes que tiene comercio, que tiene puerto, porque ahí tiene mejor posibilidades de evangelizar. Entonces, la iglesia fue fundada por Pablo y Silas, y al parecer por Timoteo y también Lucas. ¿Cómo sabemos eso? Porque varias veces en esa parte de Hechos, Lucas dice, y nosotros fuimos a tal lugar, y nosotros hicimos, o sea, Lucas estaba presente. Pero hay algo curioso en la primera llegada a la ciudad. Vimos parte de eso recién. Para entenderlo, primero tenemos que ver cuál fue la forma normal que hizo Pablo generalmente cuando llegó a una ciudad por primera vez. Ahí vamos a ver 3 ejemplos. Hechos 13:14. Llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Eso fue el caso de Antíoco de Pisidia. A otro más, en 17. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Es el caso de Berea. Hechos 18:19. Llegaron a Éfeso y dejó ahí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. ¿A dónde fue en cada caso? A la sinagoga, a evangelizar. Entonces ahora podemos ver su llegada a Filipos. ¿Cómo fue? Se fue a la sinagoga, obviamente. Hechos 16:11. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. ¿Qué? ¿No fueron a la sinagoga? Curioso, ¿no? En todas las otras ciudades, al llegar a una ciudad nueva, el día de reposo, Pablo siempre va a la sinagoga, menos en Filipos. Se fue al río. Y más encima, no esperaba encontrar una sinagoga, sino un lugar de oración en tal río, al lado del río. Esto es muy curioso, muy raro. Aún más curioso es la gente con la que hablaron cuando llegaron al río. Aquí sigue el cuento. Hechos 16:14. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. ¿Mujeres? Perdone que lo digo así, pero esa sería la actitud de los judíos. ¿Entiende? Pablo fue y habló con mujeres. Judíos varones hablando con mujeres que no son familia. Eso no se hace. Un judío no se va a acercar a ninguna mujer que no conoce y además está lejos de cualquier y no es familiar y habla con ellos. ¿Cómo es la cosa? Eso no se hace. ¿Por qué no hablaron con los varones? Todo esto es muy raro. No es como la forma normal de Pablo.
¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿por qué se fue a un río buscando un lugar de oración y no a la sinagoga? ¿Y por qué hablaron con mujeres, no con varones? Para contestar eso, tenemos que ver algo de la geografía de este lugar. ¿Dónde está Filipos? Bueno, no hay que confundir esto con Cesarea de Filipo, que es una ciudad en la norte de Israel. Es un alcance de nombre. Eso fue visitado por Jesús varias veces durante ese ministerio, por lo menos dos veces en su ministerio. Pero este es otra ciudad que tiene un nombre similar. Esto es Filipos, que está aquí, ese círculo rojo, aquí muy al norte, está muy lejos. Es una colonia romana en el norte de Grecia, a más o menos 1.300 kilómetros de Jerusalén. Miren la distancia que había viajado Pablo y Silas y Timoteo y Lucas para llegar aquí. ¿Qué tiene que ver? Este es el punto más al norte y más lejos de Jerusalén de los tres viajes conocidos de Pablo. Punto más distante. Por la gran distancia de Jerusalén es probable que había muy pocos judíos viviendo en la ciudad. Ahí está el primer punto. Otra pista es que en Filipenses es la única carta de Pablo que no cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no había judíos, o muy pocos judíos. La gran mayoría de la gente son romanos o griegos. Ni tampoco hacemos mucho mención de la ley de Moisés, ni las tradiciones de los judíos. También es notable que los primeros creyentes de Filipos eran mujeres y con nombres gentiles. Lidia no es nombre judío, es nombre griego. Por lo tanto, es probable que había muy pocos judíos en la ciudad, insuficiente para justificar una sinagoga. Por la tradición de los judíos, tenía que tener 10 varones adultos para tener una sinagoga. Menos de eso, no hay sinagoga. En ese caso, según la tradición judía, tiene que juntarse en el río y orar allá. Tradiciones. Pero Pablo sabía que no había sinagoga y se fue al río a buscar dónde están los pocos judíos, encontrar solamente mujeres. Por ende, la única opción para los pocos judíos era juntarse a la orilla del río para sus oraciones los días sábados. Esa es la explicación acá. Es muy diferente porque esta es una ciudad muy diferente. Y mantén en mente aquí que no hay judíos en esta ciudad, o muy poco. Cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos en el año 49, muy temprano, se quedaron solamente algunos días, pero fueron días interesantes. Primero tenemos la conversión de esta mujer Lidia y toda su casa, seguido por la conversión de otra mujer. Hechos 16, 16 al 18. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto, Pablo se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Interesante. Dos mujeres, ahora tiene otra mujer convertido al cristiano. Estos son los primeros dos miembros de la iglesia en Filipenses. Una mujer ex endemoniado y una mujer Lidia, que era rica y era dueño de una empresa que fabricaba púrpura, un tipo de lino. Y ahí sí empieza. Pero como resultado de la situación con la esclava, esta esclava adivina, ¿qué pasó? 6 del 16 al 18. Parece que me equivoqué de aquí, creo que 19 al 20. Vamos a ver. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas.
Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Wow, qué bueno comité de bienvenida a esta ciudad, ¿no? O sea, terminaron encarcelados por haber echado el demonio de esta mujer. Pero dice que está en el cepo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un cepo? Esto es un cepo. ¿Y de qué sirve? Sirve de eso. Dentro de la cárcel de Filipo había un cepo. Ahí está Pablo y Silas con sus piernas encerrados dentro de este aparato para que no puedan escapar. Hay que tomar en cuenta que los cárceles romanos de esa época no eran precisamente como las de hoy en día. Y las de hoy en día no son muy bonitos, pero imagínense cómo estaba en ese momento. Hace algunos años, los arqueólogos encontraron la cárcel de Filipo. Tenía una sola cárcel. Y por fuera se ve así, hoy en día. Todavía está de pie, mayormente, no todo. ¿Y cómo es ese calabozo interior? Probablemente Pablo y Silas pasaron su tiempo encarcelado en esa cueva. Ahora, esos palos que están aquí hoy en día son para mantener la forma porque está a punto de derrumbar. Creo que tengo una foto aquí de, claro, sin palos, antes que pusieron ese palo. Eso es. Ahí está la cárcel donde pasaron Pablo y Silas su tiempo encarcelado en Filipos. Pero a Pablo y Silas sucede algo raro en esta cárcel. En los próximos versículos, de hecho, vamos a ver lo que pasó aquí dentro de ese calabozo interior. Hechos 16, 25 al 34. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, que entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Es un poco mejor, ¿no? Como bienvenida. Pero esta situación de Pablo y Silas es muy curioso. Piensen esto, están arrestados, golpeados, azotados con muchos azotes, dice el texto, heridos, encarcelados en el calabozo interior de un cárcel romano, encadenados y con sus pies en el cepo. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Habías pensado eso alguna vez? Si tú estás en esa situación, ¿qué harías tú? Yo creo que está por morir, está para quejar, duele, estoy sangrando, dame comida, tengo hambre, tengo sed. Pero ¿qué hacen ellos? Dudo mucho que tu reacción sería como la de Pablo y Silas. Se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos la escucharon. Eso no, como no me cabe en la mente, cómo podría hacer eso en esa situación. Orar y cantar himnos a Dios. En medio de su dolor y sufrimiento y de la inseguridad y ansiedad de no saber qué podría esperar es el día siguiente, no pensaban en ellos, en eso, no pensaban en ellos mismos, pensaban en adorar a Dios y alabarle y dar testimonio a los otros presos.
Esto para mí es impresionante, la forma que reaccionaron ahí en esa cárcel. Estoy bastante seguro que no hicieron eso con su propio esfuerzo. Más bien fue el Espíritu Santo quien les dio la fuerza y el poder para hacerlo, porque eso humanamente no lo veo. Quizás me equivocó, quizás era un hombre muy fuerte, muy... Pero yo creo que no es así. Yo creo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Para ellos es Filipos, confines de la tierra, lo más lejos que han ido de la casa. Hechos 1:8, lo hemos visto varias veces. Lección para nosotros, cuando estés pasando por momentos difíciles en tu vida o en tu ministerio, si tienes algún ministerio, recuerda a Pablo y Silas y no tratas de confiar en ti mismo y en tus propias fuerzas. En cambio, acude al Espíritu Santo y apóyate en él, porque tú no tienes la fuerza espiritual para soportar eso. Confía en él, en su fuerza y poder y no en los tuyos. El día siguiente, ¿qué pasó? Bueno, aquí voy a agregar un poco de contexto. Llegaron los magistrados, o mejor dicho, los magistrados mandaron a algunos guardias para decir, ok, tráiganos esos prisioneros. Llegaron allá y Pablo y Silas dijeron, pero esta es la forma de tratar a ciudadanos romanos. Y ahí se asustaron los magistrados, porque no pueden hacer eso sin juicio, sin tener a alguien llevarlo frente al, ¿cómo se llama?, tribunal, pero lo habían hecho. Entonces ahí están asustados. Y Pablo y Silas dicen, bueno, que ellos vengan aquí a hablar con nosotros para sacarnos aquí de la cárcel. Nosotros no vamos a salir caminando. Y esto es lo que pasó el día siguiente. Hechos 16:40. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Oh, así de simple. Y eso fue todo el comienzo de la iglesia en Filipos. Así es, fin de la historia. Cuando Pablo y Silas se retiraron de Filipos, la iglesia inicial consistía de una mujer rica y su familia, una mujer ex endemoniada y un carcelero con su familia. Eso fue el inicio de la iglesia. Y quizás algunos presos también, porque yo creo, siendo preso en esa cárcel y veo lo que está sucediendo con Pablo y Silas, yo también quiero conocer a este Dios. Me gustaría pensar que al menos algunos de ellos vinieron a Cristo como resultado. Quizás había algunos presos también. No sabemos por la Biblia, especulación mía. A pesar de este visita muy breve y la extraña congregación, al parecer la iglesia de Filipos era la más estable de todas. A lo mejor la falta de judíos en la ciudad y la falta de una sinagoga tiene algo que ver con este éxito. Aquí están entre romanos y griegos, mayormente romanos, es una colonia romana. Tuvieron mucho éxito porque no había judíos en la ciudad. Basado en lo que Pablo escribe en Filipenses, la iglesia fue todo un éxito. Este es uno de los mejores. Es el opuesto de Corintios. Recuerde que Pablo generalmente trata de encontrar algo bueno de decir acerca de una iglesia en el saludo inicial de su carta. Bueno, esto no hay ninguna excepción. Y aquí encuentra bastante cosas de decir. Filipenses 1:3-8. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. O sea, totalmente opuesto a 1 Corintios. Pablo ama a esta iglesia, ama a las personas y ahí escribe con cariño.
Doy gracias al Señor en alegría porque ustedes, etcétera. ¿Saben lo que Pablo escribe en esta carta? La iglesia era todo un éxito y en el último capítulo Pablo se refiere a esta congregación de otra forma, con mucho cariño. 4:1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Parte de su saludo final en capítulo 4. Pero esa última frase, penúltima frase, es interesante. Ustedes son mi alegría. ¿Por qué Pablo dice que esta iglesia es su alegría? Porque toda la carta es así. De hecho, Pablo está lleno de alegría por esta iglesia, por toda la carta. Y de hecho, el libro Filipenses también se conoce como la carta de la alegría, porque el libro entero es muy positivo, lleno de alegría y gozo y felicidad, a pesar de que al escribirlo, Pablo estaba encarcelado otra vez. No en Filipos, estamos hablando de mucho tiempo después, quizás 20 años después de establecer la iglesia, está escribiendo, y cuando escribe, está en la cárcel, nuevamente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Filipenses 1, 13 al 14. Vamos a ver cómo saluda aquí a la iglesia. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esta vez no es la cárcel Filipo, sino de Roma. ¿Cómo sabemos eso? Toda la guardia del palacio. ¿Palacio de quién? De César. Está en Roma, está preso. Y él está testificando a los guardias del palacio. Y gracias a eso, a sus cadenas, él podría hacer eso. Lo toma positivamente. Sin embargo, pocos versículos después dice otra cosa. Filipenses 1:25. Sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Durante todo el libro, Pablo repite una y otra vez el tema de alegría y gozo. Insta a los filipenses a ser alegres siempre. 3 ejemplos aquí. Filipenses 1:4. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Filipenses 1:18, ¿qué importa? Y al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Filipenses 2:17-18, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Etcétera. ¿Se nota algo en común acá? Alegra, 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 alégrense. Yo estoy alegre, ustedes alegren. 16 veces en el libro Pablo menciona alegría en apenas 4 capítulos. Es un libro corto, 4 capítulos. Algunos traducciones no dice, bueno, algunos usan la palabra alegría, pero otros usan la palabra gozo. Y eso es más real, más fiel al original. En griego es la palabra chara, o mejor dicho, cara, no es chara, es cara. Y eso a la vez viene de otro verbo, kairo. El significado de esa palabra podemos entender por la reacción de los 3 reyes magos. Ok, no son tres, no son reyes, no son magos, pero para que entiendan el contexto aquí, los 3 reyes magos al ver la estrella de Jesús reaccionan con kairo, de esta forma, en la Reina Valera. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Eso es Cairo. Regocijarse con muy gran gozo. Ese sentido que Pablo está transmitiendo en todo el libro Filipenses. No es solamente felicidad, no es solamente alegría, es regocijarse con muy grande gozo. Pablo no tiene mucho que decir en contra de esta iglesia. Sus consejos son más bien llamados a lo positivo: unidad, humanidad, confraternidad y, por supuesto, alegría. Nos falta alegría acá. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, 1-4. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer,
un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Son cosas positivas y siempre con alegre, siempre hay un alegre metido entre medio de todo. Sin embargo, hay una advertencia contra los maestros falsos con motivos malos. Filipenses 1, 15, 18. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. A cada rato. Parece que estos falsos maestros lo están haciendo a propósito para molestar a Pablo. Están predicando sabiendo que él se va a enojar con eso, pero su reacción es alegría. Hasta en esta iglesia fuerte y bien fundada, Pablo temía que se habían infiltrado los maestros falsos. Y también teme que van a llegar sus peores enemigos, los judaizantes. No han llegado todavía, pero él piensa que es necesario advertir a la gente que van a llegar. Advertencia muy corto, muy preciso, 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos orgullecemos en Cristo Jesús y nos ponemos nuestra confianza y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pero aún aquí, Pablo comienza la advertencia con qué? Con alegría. Alégrense en el Señor. Tal vez están empezando a ver un patrón aquí sobre por qué este libro se llama Las Cartas de la Alegría. Es bastante claro, ¿no? A cada rato, alégrense, alegre, alegre. También aquí hay un versículo bien conocido y frecuentemente citado por creyentes que están en capítulo 4. Tengo malo aquí, no, creo que es 14. Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. ¿Habían visto esto antes? No, qué bonito. Muchos creyentes lo usan casi cada día. Dios me proveerá todo lo que necesito conforme a sus riquezas. Qué gran promesa. Todo lo que necesitas, Dios te lo dará, porque Jesús es tan rico. ¡Wow! Yo también quiero ese tipo de bendición. Con razón los cristianos aman este versículo y lo citan con tanta frecuencia. Todos quieren tener esa maravillosa riqueza que Dios les proporcionará. Sería una promesa increíble si fuera verdad, pero está tomado fuera de contexto. Ahí está el problema. Resulta que este no es una promesa incondicional para todos y cada uno de los clientes, siempre y cada día viene con condiciones. El problema de siempre es citar algo fuera de contexto. Muchos cristianos parecen olvidarse de las condiciones, quieren las riquezas, pero no quieren cumplir las condiciones. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las condiciones? Filipenses 4, del 14 al 19. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron.
Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Eso cambia todo. Ahí está el contexto. O sea, por haber sido generosas una y otra vez, hasta el punto de que dice un sacrificio que Dios acepta, estos creyentes pueden esperar que Dios no los olvidará. Él proveerá todo lo que necesiten, porque ellos habían sido generosas y fielmente generosas, una y otra vez, hasta el punto de sacrificio. Fueron generosos cuando Pablo más lo necesitaba, por eso Dios será generoso con ellos cuando más lo necesitan. No es una promesa sin condiciones. Ahí está el contexto completo de este versículo tan amado por tantos cristianos, pero yo creo que al ver el contexto quizás van a cambiar su opinión. Quieren las bendiciones y riquezas, pero se olviden de un par de palabras claves aquí. ¿Cuáles son esas palabras claves? Así que, o sea, traducido, como resultado de lo anterior, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesitan. Condiciones. Esta generosidad hasta el punto de sacrificio, Pablo dice que sirve para aumentar el crédito de su cuenta. Versículo 17, no sé si vieron eso. Pablo dice, yo estoy tratando de ayudar para aumentar su cuenta, crédito, y Dios aceptó este sacrificio con agrado, porque fue ofrecido en agrado. No era compulsión, no era obligación. Así que Dios proveerá de todo lo que quieren. Tampoco es eso. Todo lo que quieren, no. Todo lo que necesitan, que es otra cosa. Wow, ese versículo no dice lo que nos gustaría que diga. El tema principal de la carta es simplemente vivir la vida cristiana para la gloria de Dios, en servicio humilde y obediencia, y sobre todo en el gozo y alegría del Señor, a pesar de las circunstancias. Para subrayar esto, Pablo usa un ejemplo de la vida de Jesús, del mismo Jesús, y dice, esta es la forma, y este es un himno, uno de los pocos himnos que hay en el Nuevo Testamento, dice así. Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, me encanta eso. Y los expertos dicen efectivamente, es un himno, uno de los pocos que hay en el Nuevo Testamento, o quizás una declaración de fe o algo así que fue usado ampliamente en las iglesias. O sea, si ese es el caso aquí, Pablo no está escribiendo algo nuevo, sino está recitando el himno, que ya es conocido por los filipenses para recordarles el motivo para ser alegres y gozosos. ¿Cuál es el motivo? Porque tienen salvación y esperanza en Jesús, quien es por naturaleza Dios. Pablo también menciona otra frase favorita de los creyentes en 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué buena! Otra promesa increíble. ¡Wow! Como creyente podemos hacer cualquier cosa que se nos ocurra porque Jesús nos da la fortaleza y los recursos para hacerlo. Dice la promesa, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Cualquier meta que quieres lograr en tu vida, lo puedes alcanzar sin duda alguna gracias a este versículo. Porque claramente dice que todo lo puedes
gracias a la fortaleza que Jesús te da. Asombroso, increíble, me encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Había escuchado eso? Algunos creyentes diciendo eso. De ahí viene. Filipenses 4:13. Entonces quiero una casa grande, un auto deportivo espectacular. No hay problema, porque todo lo puedo en Cristo. O quiero ser CEO de una empresa enorme. Hecho, porque todo lo puedo en Cristo. Quiero ser famoso y rico. Han comido, porque todo lo puedo en Cristo. Y la iglesia está muerta de risa acá. Varios más también. Pero tal como ocurre en muchos versículos favoritos de algunos creyentes, hay un contexto aquí que hay que tomar en cuenta antes de reclamar esa promesa. ¿Cuál es el contexto? Bueno, comenzando 2 versículos antes. Aquí estamos en el 13, retrocedemos al 11 y vamos a ver el contexto de este versículo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto cambia todo. El significado es muy diferente. Ahí está el contexto. Nada que ver con conseguir auto, dinero, fama, fortuna. Tiene que ver con estar satisfecho en Jesús, en cualquier circunstancia. Ese es el significado real. Tiene que ver con aprender a vivir sin quejas y con gozo, hasta en la pobreza, escasez y al pasar hambre. Toma en cuenta, una vez más, que al escribir esto, Pablo está en la cárcel en Roma. Está pasando hambre, está frío, tiene escasez, está pobre, no tiene nada. Ha aprendido a estar satisfecho. Sé lo que es vivir en pobreza, a pasar hambre y sufrir escasez. Pablo lo tiene muy claro, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el significado. Este es el contexto aquí completo de este versículo. Ten cuidado con personas que citan este versículo casi como un talismán mágico para lograr metas personales. Voy a correr el maratón de Santiago porque todo lo puedo en Cristo. No. Tales personas no conocen su Biblia y me atrevo a decir que tampoco conocen muy bien a Dios. El único momento válido para reclamar esta promesa es cuando estás pasando por momentos muy complicados y sientes que no puedes aguantar más por tus fuerzas. En ese momento, con justa razón, puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es diferente, muy diferente. Ok, para terminar, Pablo tiene 2 propósitos más con este libro: encomendar a Timoteo y Epafrodito, que van a ir a la iglesia. Pablo quiere enviar a estos 2 hombres a los filipenses. Primero, rápidamente, Timoteo, Filipenses 2:19-24. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Va a enviar a Timoteo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Entonces no va al tiro. Una vez que se conoce cuál fue el resultado del caso de Pablo, si lo van a liberar, si lo van a matar, ahí va a mandar Timoteo. En este momento no. Pero ahí sabemos mucho de Timoteo por estos versículos. Vamos a ver eso cuando llegamos a los libros de Timoteo. Sin embargo, este problema, Timoteo no puede ir todavía hasta conocer la sentencia final de Pablo, pero también hay una solución para
Filipenses 2, del 19 al 24. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Por lo que vimos recién en capítulo 4, 18, sabemos que Epafrodito era el que trajo la ofrenda de los filipenses a Pablo, que dice eso fue un olor fragante para el Señor, un sacrificio aceptado. Pero ahora sabemos que fue enviado por la iglesia no solamente para llevar la ofrenda, sino para cuidar a Pablo en la cárcel. Ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Ese fue el propósito de Epafrodito, cuidar a Pablo. Y Pablo dice, ok, ahora te lo mando de vuelta. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Y obviamente Pablo da instrucciones a la iglesia de recibir a este hombre con alegría. Ok, perfecto. Entonces, ahora podemos pasar de Filipos, ahí muy al norte, a ¿dónde? Colosas. La próxima semana. Colosenses. Ahí vamos a conocer otra iglesia interesante.